Seguimos en Radio La Pizarra, estamos en la vuelta al mundo, tenemos un especial foro de Davos y vamos a analizar un poco qué es este foro económico, quiénes participan, cuáles fueron las disertaciones, las intervenciones más relevantes, más distópicas. Vamos a hablar de esto con Flavia y con Lean. Flavia, para arrancar, ¿qué es el foro de Davos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Quiénes participan? Bueno, vamos con un poquito de historia, Bahía, porque estuvimos escuchando mucho efectivamente en la semana Davos, 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 pero ¿qué es eso, no? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se llama? El Foro Económico Mundial, más conocido como el Foro de Davos, del que estuvimos hablando toda la semana, es una organización no gubernamental internacional que se reúne anualmente en la ciudad de Davos, en Suiza. Es conocido como Foro Económico Mundial de Davos o Foro de Davos y tiene un montón de joyitas que podemos hablar de esta edición, pero quizás Lean quiere contarnos algunos ejes en particular antes de que sigamos con la historia. Sí, hay que tener en cuenta que la reunión de esta de Davos de 2024, creo que algunos de los ejes que tenemos que tener en cuenta, o para destacar y que son de importancia para nosotros a la hora de análisis, yo creo que en primer lugar es que se difundió una carta, parte de la campaña online Proud to Pay More, de un grupo de super millonarios que les piden a los estados que les cobren más impuestos. Después, otro de los ¿Cómo, datos cómo, cómo? también, sí, así ¿Cómo es es, eso? Bahía, Que aunque usted eso no lo no está crea. muy en línea con lo que planteó el presidente de Argentina, ¿no? No tiene mucho que ver con esa idea. Aunque usted no lo crea, la verdad es que no tiene mucho que ver. No creo que les haya hecho mucha gracia el discurso de Javier Milei porque va a contramano de lo que ellos proponen. Básicamente, la carta dice, por ejemplo, nos sorprende que no logren respondernos una simple pregunta que llevamos haciéndoles desde hace 3 años. ¿Cuándo grabarán la riqueza extrema? Es esta carta que firman, entre otros, Valerie Rockefeller, un apellido que nos suena un poquito, ¿no? Quizás Abigail Disney, por ejemplo, la austríaca Marlene Engelhorn, que es de la familia de la farmacéutica alemana BASF, son algunos de los firmantes de esta carta que pide que la riqueza extrema e improductiva se grave para que se convierta en una inversión en nuestro futuro democrático. Porque ¿qué es lo que ven estos súper ricos que quieren que les cobren impuestos? Y ven un riesgo a mediano plazo o a corto plazo incluso de estabilidad del sistema, básicamente, frente a una desigualdad tan pero tan extrema. Lo que leen estos súper ricos es que esto va a llevar a un agravamiento en general de la crisis social. También en Davos se habló de lo que preocupa una presente y futura recesión en torno a, sobre todo, al precio de la energía, que está cada vez más cara y no sabe la Unión Europea cómo lidiar con ese problema y los países centrales tampoco, y frente a una distribución de la riqueza cada vez más regresiva, porque otro de los datos, Bahía, es que la fortuna de los 5 hombres, según un informe que publicó Oxfam en la previa a la reunión de Davos, es que la fortuna de los 5 hombres, que son hombres ¿Mm? más ricos del mundo, se duplicó en 2020. Y adivina si alguno de esos 5 hombres firmó esa ¿Conocemos carta. algunos? No, claro, claro que esos muchachos no están orgullosos de Claramente. pagar. ¿Conocemos algunos? No sabemos quiénes son. Tenemos los nombres de esos 5 hombres más ricos del mundo que duplicaron su, A eh, ver, su algunos. patrimonio, su fortuna. Uno es Sí, ya casi conocemos. un viejo conocido de Argentina, ¿no? A mí me gusta decirle que es la viuda negra de Milei porque en algún momento quizás se quede con todo nuestro litio, ¿no? Elon Musk lo seduce un poquito, ¿viste? Lo seduce un poco a través de Twitter, pero después se va a quedar con todo el litio de los argentinos, en Ay, fin. por favor, me empieza a subir, me empieza a subir la Uno, bronca, ¿no? Cuando uno ve estos datos tan contundentes, bueno, pasan estas cosas. Uno La es Elon carta, Musk, otro es Jeff sí, Bezos, otro es Larry Ellison, Warren Buffett, Bernard Arnault, y llama la atención que ninguno de ellos se dedica a una industria, por ejemplo, de producción claro. masiva, como de- por ejemplo Walmart, no sé, se me Ujú. ocurre. Son todas de estas empresas de telecomunicaciones o startups, tipo Amazon, o del sector del software, sobre todo, ¿no?
Ujú. Pero más allá de eso, la carta y la iniciativa que se llama Orgullosos por Pagar, que la verdad que es de sentido común, ¿no? Que paguen los que más tienen, la verdad que es correcta. Y ahora vamos un poco a las intervenciones y también las dicotomías, ¿no? Porque se dieron varios cruces. No quiero sonar argentinocéntrica, pero las miradas estuvieron puestas en gran parte por la intervención de Javier Milei y cómo reaccionaron algunos jefes de Estado ante esta intervención, que es una clave de la gestión del gobierno de Javier Milei, que en definitiva busca más ser viral que generar consensos, que generar propuestas, ¿no? Hay una búsqueda por la cantidad de reproducciones, por la cantidad de tweets, por generar llamar la atención más que otra cosa, que ya es un sello del gobierno de Javier Milei. Flavia, ¿cuáles son las principales intervenciones del foro de Davos? Efectivamente, Bahía Milei se ha llevado bastantes miradas por el discurso que tuvo, pero antes de irte a las intervenciones, te cuento de qué tenían que hablar en Davos, ¿no? Porque este año, que era la edición número 54 de Davos, tenía 4 ejes de trabajo en el lema Reconstruir la confianza, del cual los presidentes tenían que hablar, y por eso vemos para hacia dónde va un discurso y el otro, ¿no? La idea de este año era hablar de lograr la cooperación en un mundo fracturado, la famosa grieta llegó a Davos, crear crecimiento y empleo para una nueva era, alcanzar los objetivos de un mundo neutro en carbono, y también este año tenían que hablar de la inteligencia artificial como motor de la economía y sociedad. Esos eran 4 ejes que, digamos, las personas y los disertantes que tenían que estar en Davos tenían que tocar. Efectivamente, Milei lo tocó, pero lo tocó de una manera bastante particular, porque el discurso de Milei fue un discurso despotricando contra el socialismo y a punto de apuñalar más o menos a un muñeco de Keynes, porque Pero todo lo eso que sigue fuera. existiendo. Esto está vigente. Bueno, No bueno, sé, sí. pero yo creo que tenía una remera que decía Keynes y una crucecita porque despotricó contra el socialismo, la intervención del Estado, la justicia social, hasta el cobro de impuestos y el feminismo, por supuesto, también recibió ahí dele que te dele porque Milei obviamente no paraba de criticar. En grandes rasgos, para no reproducir todo el discurso, dijo que Occidente está en peligro porque los líderes de Occidente están cooptados por el socialismo. Dijo que la causa de todos los problemas y de todos los males son los experimentos cooperativistas que existen hoy en día y que el Estado interventor nunca jamás sería la solución, sino el problema. Dijo que la justicia social es una idea intrínsecamente injusta y una frase que para mí, o sea, es increíble cómo llegó a decir esto, que es que el feminismo es intervención del Estado solo para darle trabajo a burócratas que no aportan absolutamente nada y hacerlo en forma de ministerios de mujer u organismos internacionales. Así que básicamente despotricó, despotricó y despotricó contra todo lo que podía pegarle. Ahora, también tenemos Ujú. que decir que hay otro discurso muy importante, que es el que le hace la contra a Milei. Digamos que va y dice, no, bueno, ¿vieron lo que dijo este muchacho? Todo al revés. Y es el Por de ejemplo, Pedro Sánchez. bien, el de Pedro Sánchez, ese no fue tan viral, digamos, no se habló tanto de este discurso, pero es muy relevante también para la discusión, ¿no? Efectivamente, el de Milei, bueno, como decís vos, fue muy viral porque también Milei es un personaje que busca esto, ¿no? El golpe de impacto, pegar, todo fue crítica, todo fue con mucha dureza. Y el de Pedro Sánchez no fue tan viral, pero sí es muy interesante y realmente vale la pena buscarlo. Debo decir que está en inglés, pero bueno, de todas maneras acá hicimos como una traducción para ustedes, que la verdad que no se dirigió directamente a Milei, pero le respondió. Porque dijo, por un primer lugar, que los españoles saben muy bien que las políticas neoliberales no funcionan. Pedro Sánchez fue muy claro y dijo que la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a ciudadanos y ciudadanas y a pequeñas empresas no tiene sentido y que la única manera de ser fuerte es colaborar y estar juntos. Al revés del queridísimo Javier Milei, dijo que la extrema derecha es lo que está en auge y que los regímenes autocráticos son los que proliferan en Occidente y pidió no tragarse el viejo postulado neoliberal que presenta al Estado como un ente puramente extractivo que no genera valor. Otra cosa que me pareció muy interesante y para cerrar con esto de Pedro Sánchez, a los empresarios le habló directamente, o sea, se sabe que hay empresarios escuchando, entonces les habló directamente y les dijo que por favor ayuden a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, a frenar la emergencia climática, reivindicar normas internacionales y defender la democracia contra la ola reaccionaria que recorre el mundo. Así que 2 discursos muy contrapuestos entre sí, vaya, ¿no?
Sí, dos proyectos muy distintos y también me parece interesante escuchar a Gustavo Petro. Siempre es interesante escuchar a Gustavo Petro porque más allá de su oratoria, sus ideas son muy, muy claras y también vamos a escuchar un audio de su apertura en el Foro de Davos donde expone determinadas cosas como la cuestión de paz, como la cuestión de las reservas ecológicas y demás. Así que vamos a escuchar el discurso de Gustavo Petro. Las prioridades tienen que ver con resolver los problemas que creemos son los más complejos, los más profundos, y que en el caso colombiano tienen que ver con dos temas fundamentales: la paz, cómo eliminar las causas y los factores que provocan violencia, y la desigualdad. Están ligados. Desigualdad social. Colombia es, depende cómo se mida, segundo, tercer país más desigual socialmente del mundo. América Latina en general es la región más desigual socialmente del mundo. Y esa inequidad se transforma en violencias. Violencias que han cambiado a través de los tiempos, de las fases de la historia, que lleva décadas. ¿Cómo solucionar eso? Pues no se puede hacer solo en este año, es un proceso largo por la complejidad, pero queremos concretar en este año poner al país sobre unos rieles de pacificación y por tanto de equidad que puedan ser irreversibles. Por tanto, la paz tiene una contraparte, la violencia, y la desigualdad social tiene otra contraparte, la inequidad territorial. Y este es un tema clave. Muy bien, siempre es muy, muy importante escuchar a Gustavo Petro fundamentando temas centrales para la región. Lean, tenés un dato porque visitó al Papa. Sí, Gustavo Petro está con una agenda internacional muy, muy álgida, ¿no? Primero decíamos que visitó Guatemala, luego fue a Davos y visitó al Papa también y lo postuló al Vaticano como nueva sede para la mediación con la guerrilla. Así que en este camino hacia la paz, el Papa Francisco y el Vaticano quizás cumplan un rol determinante en eso. Bien, para cerrar Davos, Lean, ¿tenés algún dato de color que quieras agregar? Sí, en cuanto a presencia latinoamericana, podemos agregar que Lula da Silva no fue al foro, pero sin embargo envió a su ministra de Ambiente, Marina Silva, y a su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, con dos objetivos. Básicamente, uno, hablar del cambio climático, que es un eje primordial en el gobierno de Lula y la protección del Amazonas. De hecho, se conformó una mesa especial llamada Una nueva hoja de ruta para Brasil. Hay expectativa con el gobierno de Lula y también a buscar, lo llevó a Fernando Haddad claramente a buscar inversiones y mercados que seguramente quizás el socio comercial de Brasil, que es nada más y nada menos que la Argentina de Milei, cierre. Bueno, ante todos los caminos que cierra el gobierno de Milei, se abren para el gobierno brasileño quizás. Si hay tiempo, también puedo Nada decir más. que Sí, Zelensky, el sí, ¿qué último pasó? datito, estuvo Zelensky ahí y podemos decir casi que pasó la gorra, pobre, ¿no? El presidente de ¿Cómo? Ucrania, mientras Estados Unidos le soltó la mano porque ahora está entretenido con Yemen. El presidente de Ucrania asistió a Davos, pidió reforzar más la defensa de su país ante la invasión rusa, les dijo que todavía tienen chance de ganar la guerra. Y bueno, vamos a ver, porque también tuvo el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también llamó a que los estados sigan contribuyendo a la defensa de Ucrania, que Ucrania todavía tiene chances de ganar la guerra, cosa que parece muy lejana en la realidad, ¿no? Ujú. Bueno, pasó el foro de Davos y lo analizamos en Radio La Pizarra.